Nen, la capacidad de moldear y manipular el aura placer del individuo, siguiendo una serie de requerimientos y contratos con el mismo. Bajo esta simple premisa se cimienta uno de los, a mi parecer, mejores poderes entre comillas presentes en el mundo del manga / anime o anime, dada su construcción, sus posibilidades de uso y requerimientos para su óptimo uso, además de la diversidad de opciones que esta misma te da, ya que no solo para batallar se puede usar, sino prácticamente para cada aspecto de la vida, lo que hace de Hunter x Hunter mi shonen favorito, y como presumo, también de muchos de los que están viendo este video tan esperado. Hace un tiempo, en el canal se subió el video con las 13 mejores habilidades Nen creadas por Togashi, habilidades que comprendían tanto poder en batalla, viabilidad, factibilidad de creación y uso de acuerdo a las leyes del mundo, balance y demás factores que mencioné en ese video. Así que ahora le toca el turno al resto de mortales que somos nosotros, ya que en este video veremos las 13 mejores habilidades Nen creadas por fans de Hunter x Hunter. Pero antes de partir, vemos los criterios que junto al equipo Ugu tomamos para la creación y la selección de estas 3 habilidades, que ojo, no están en orden de calidad, solo están como una lista, no rankeadas, cosa que le explicaré al final del video. Pero volviendo al tema en cuestión, tomamos tanto su creatividad, poder, uso, originalidad, versatilidad, gasto y la más importante, factibilidad de creación y uso dentro de los parámetros que el universo de Togashi nos permite. Y en este punto fue en el que muchas habilidades buenas, muy bien construidas, con grandes detalles e incluso sacando personajes tras la habilidad, cayeron, ya que en términos cortos eran algunas o muy rotas, con restricciones que no le hacían pagar un precio adecuado. También habían otras que eran inviables dados los porcentajes y o variables similares, como también otras que se salían de lo que en ese universo se marca como parámetros, creando seres casi divinos con habilidades de matar o morir, para nada consecuentes a las demás características que se detallaron en sus respectivos correos. Así que teniendo ya todo esto claro, comencemos la lista de los 13 finalistas o mejores para nosotros, el equipo Ugu de Geektopia, dando paso al primero. Esta habilidad tiene dos vertientes, las que vemos en pantalla, pero hablemos de la primera, la cual siendo un manipulador como motivo primario, puede con una espada o arma punzante de medio o largo alcance, crear o clonar una réplica de esta misma, ya que el usuario puede materializarla. Además, con esta arma puede lanzarla con un control de alto nivel, dado el tipo primario del usuario, la manipulación. Pero sus armas copia no son solo objetos a lanzar, sino que tienen una habilidad oculta, la anulación. Y es que al hacer contacto con el enemigo, refiriéndome al arma copia, esta mediante los cortes o rasguños hace uso del dolor superficial del rival, haciéndole entrar en anulación, o en otras palabras, le hace entrar en estado de setsu, valiéndose de la pérdida de la concentración, todo esto por el minúsculo dolor que ha sido aumentado por el nen emitido del arma copia al hacer contacto con la piel del rival. Pero esta habilidad no cae en lo roto, ya que el periodo de tiempo del estado emitido de Setsu es directamente proporcional a la cantidad de rasguños o cortes superficiales. O sea, cada un rasguño es un segundo de Setsu, siendo su principal contra que a mayor distancia, más impreciso es el dar en el blanco. Por eso, lo ideal es un rango de 15 metros aproximadamente, y estando sus condiciones implícitas en la misma descripción de la habilidad, siendo la más importante el tener sí o sí un arma real en posesión del usuario, de que obviamente no puedes copiar algo de algo que no existe. Por otro lado, si el arma no alcanza a tocar el objetivo, pero sí lo hace el aura que recubre el arma, con un nen emitido, el estado de Setsu pasa de 1 segundo a 2 segundos. Ahora es turno de Pain Sting, la cual de forma similar a la primera habilidad, tiene que tener un arma real para poder activarse, pero a diferencia de la primera, Pain Sting necesita un arma de corto alcance, ya sea una daga o un arma de similares características. Pero ya que es más difícil asestar una daga a una espada, esto resulta que al generar un golpe su reacción es más efectiva, ya que el daño que genera es mayor, haciendo sentir un dolor que llega hasta los huesos literalmente, dada el aura intensificada en esta arma copia. Pero además, cada 1 centímetro de profundidad es 1 minuto aproximado en que la pérdida de aura del rival es generada. Por lo mismo, dicho con antelación, al ser una daga, se necesita estar muy cerca para hacer uso de esta misma habilidad, con un alcance ideal de 2,5 metros.
Pero una gran cosa que hay que tener en cuenta de esta habilidad es que si la daga no alcanza a llegar como mínimo al centímetro de profundidad, cualquier efecto de esta habilidad queda completamente inutilizado. Al comenzar la batalla, el usuario de Nen puede elegir uno de los 3 mazos de cartas que posee, dependiendo de a qué tipo de contrincante el usuario cree que se va a enfrentar. Si por ejemplo contra un usuario de tipo intensificación, este elegirá un mazo que mejor se adecue para una batalla contra un usuario de este tipo de Nen. Por lo mismo, al elegir el mazo posiblemente adecuado, se materializa el Battle Deck, el cual es un panel que se traduce en 3 posibilidades de combinaciones de cartas. Dentro de estas 3 posibilidades tenemos 2 habilidades extras compartidas, y partiremos hablando del Life Deck, una habilidad que se mantiene en latencia constante, siguiendo el principio enseñado por Biscuit. Pero volviendo al asunto, hablemos de la habilidad, la cual consiste en un panel invisible, con 3 ranuras en las cuales el usuario de Nen coloca 3 cartas de tipo contador. Las cartas colocadas en el Life Deck se activan cuando se cumplen condiciones para activar el contador en sí. Por ejemplo, esta carta, la cual es una carta del Life Deck, se activa 10 segundos después de que el usuario de Nen se encuentre sin vida. Y lo que hace esta carta es restablecer por completo al usuario Nen y pegar su alma y el aura al cuerpo restablecido. Recordemos que esta carta sucede bajo los términos necesarios y estrictos que comprenden a la habilidad en cuestión, por eso que no es tan rota como puede sonar a primera instancia. Pero para poder activar este juego de cartas, la cual es una mezcla del juego de cartas de Grid Island con el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Dual Monster y GX, se necesita obviamente cartas. Y aquí entra la segunda habilidad extra, el Card Creator Machine, la cual posee la forma de una Game Boy, donde por la parte inferior se imprimen las cartas para crear un mazo, pudiendo demorarse hasta 1 año en crear solo una carta, dependiendo de su poder. O sea, mientras más fuerte sea, más tiempo se demora en crear. Pero además, no se pueden crear más de una carta al mismo tiempo. Ahora, existen 4 tipos de cartas, las cuales la máquina puede crear, partiendo por las cartas Spell, las cuales son de borde azul y duran un solo uso. Estas se usan para curar el objetivo que el usuario desee. Las cartas Counter, de color rojo, y durando un solo turno. Son cartas tipo trampa, ya que reacciona a algún movimiento o evento específico, siendo un ejemplo de estas la carta mencionada con antelación. Cartas de equipo, estas son cartas verdes, que tienen una duración permanente, a no ser que el usuario les active, siendo esta carta un ejemplo de este tipo, la cual al activarse equipan al usuario de unas gafas que funcionan como si de Gio en los ojos se tratase. Ahora, hagamos un inciso aquí, ya que ¿por qué un usuario Nen tendría que materializar unas gafas que te dan Gio, si tú solo puedes usarlo? Y es que una de las condiciones más grandes para poder activar una habilidad tan fuerte como esta, refiriéndome al Battle Deck en general, es que el usuario destina todo su Nen a la habilidad. Por tanto, no puede usar Nen ni ninguna variación dentro de su cuerpo por voluntad propia, a no ser que sea el resultado de una carta en cuestión. Por ejemplo, el uso de Gio con esta carta. Y por último, las cartas familiar, de color amarillo, las cuales llaman criaturas Nen para usarlas en batalla, las cuales tienen diferentes usos y personalidades, de forma similar a los 14 diablos de Razor. Después de estar cargando aura en estado Setsu por 1 hora, el usuario puede transformar toda el aura cargada en algún deseo, en plan potenciar alguna parte del cuerpo o fortalecer alguna habilidad de acuerdo al potencial dictado por la afinidad Nen que posee el usuario. Esta habilidad se podría decir que es un todo o nada, ya que al requerir estar en estado de Setsu por prolongado tiempo se vuelve extremadamente vulnerable, pues la ganancia es muy grande. Pero ojo, no es cosa de usar esta habilidad todos los días porque sí, ya que un requisito que tiene que tener para usarse es estar cansado. O sea que podríamos interpretar una de las formas para activar esta carta es que el usuario estando en batalla lograra escapar o esconderse de cierta forma para comenzar así a meditar o quedar en estado de inconsciencia total, para así acelerar la carga y volver a la lucha con más poder en sí, ya con el poder de revancha activado.
Algo curioso que tiene esta habilidad es que ya te debiste haber enfrentado en batalla al rival con el que piensas usar revancha y haber perdido para poder usarla, siendo el resultado de la acumulación de Nen más efectiva en el número de derrotas contra el mismo rival, ya que las derrotas son directamente proporcionales al poder obtenido. Aunque esto en sí mismo ya es de por sí muy peligroso, ya que generalmente las batallas de Nen se llevan la vida de uno o del otro en la mayoría de los casos, así que hay que tener mucho cuidado. Y está de más decir que no es una habilidad Nen que podrían utilizar todas las personas, pero un ejemplo claro de alguien que la podría utilizar serían Nobu o Killua, ya que ambos podrían escapar rápidamente de una batalla estando a punto de morir. Pero esta habilidad no es solo aplicable al rubro de la batalla, sino a cualquier campo en que se lleve una competencia, como por ejemplo una partida de ajedrez, en la cual el usuario puede aumentar sus capacidades cognitivas o cerebrales para ayudarle así en la partida. Otra condición es que obviamente la revancha se tiene que dar en el mismo campo en el que fue derrotado en el pasado. Por lo mismo, si el usuario perdió en el pasado en una partida de ping pong, el sujeto no podrá activar revancha en una partida de tenis, solo en otra de ping pong. Una desventaja que tiene esta habilidad es que mientras más se use, más daña el cuerpo o la vida en sí del usuario. También, al usar la habilidad, el usuario pierde el sentido de la moral de acuerdo al Nen usado, razón por la cual este podría cometer acciones de las cuales, terminado el efecto, harían que se arrepienta. Por ejemplo, materialización especialista. El cementerio de sombras es la creación y manipulación de sombras con cualquier forma o tamaño, con la condición de que debe haber una sombra o un lugar oscuro de donde pueda salir, la cual no se ve limitada con la luz, aunque sí disminuye su potencia y velocidad. También, estas sombras como tal no tienen un cuerpo, pero sí pueden herir directamente al rival, además de que pueden hacer daño al tocar la sombra del usuario, eso sí, en este último caso, en menor escala. Como dato, si una batalla ocurre en la noche, se requiere una cantidad de Nen menor, ya que el desgaste es menor, obviamente, dada que la oscuridad que le brinda la noche le da el no tener que fortalecer tanto la sombra para poder utilizarla, aunque esto puede generar pérdida parcial del control del poder, ya que en sí, es verdad que no utilizas tanto poder Nen, pero al estar tan oscuro, tu habilidad se empieza a sobrecargar con el mismo pacto que tú hiciste al crear la habilidad. Y esto hace que la habilidad pueda llegar a descontrolarse. En resumen, podríamos tratar esta habilidad de una forma similar a la habilidad de Tochino, aunque este solo materializa marionetas Nen desde su sombra. Entonces esta habilidad, con su función principal, Cementerio de Sombras, se podría asimilar más a lo que sucede con Shikamaru Nara, o algún miembro del clan Nara, o también a Tokuyami, al salirse de control en la oscuridad. Algunas aplicaciones que se le puede dar a Cementerio de Sombras son Camposanto, una habilidad que crea unas grandes cruces con una dureza como si fueran piedras, razón por la cual son usadas como rápidos escudos o para desviar ciertos ataques, pero estas cruces no pueden ser llamadas siempre, ya que por su dureza necesitan de una fuerte cantidad de sombra, por lo tanto no pueden ser creadas estando frente a una luz directa. Otra aplicación que se le puede dar a Cementerio de Sombras es la armadura de sombra, la cual se traduce en que el usuario cubre su cuerpo con sombras, creando así una armadura que aumenta su defensa aunque disminuye la velocidad. Una condición que tiene esta armadura es que tiene que haber al menos una cruz invocada dentro de un espacio no mayor a 10 metros. Y con esto pueden existir varias posibilidades más, pero se traducen en la imaginación de cómo usar la manipulación y creación de sombras del portador, de forma similar a la forma en la que Morel usa su humo o Killua su electricidad. Manipulación. Con un concepto similar a Cementerio de Sombras, Herida de Sangre también utiliza la manipulación de algo nacido del usuario, en este caso, la sangre, ya que el usuario Nen, al cortarse o recibir una herida de alguien más y sangrar, este puede controlar su sangre, teniendo varias utilidades, como crear espadas, crearse una cola. Sí, una pinche cola, ¿algún problema? Tenemos, o lo que su imaginación le lleve a hacer. Pero además de tener un concepto similar a la habilidad de Morel o Killua, este puede accionar una carta extra, y es que si por alguna casualidad, ya sea intencional o no, y aunque suene difícil de ocurrir, ocurre el que la sangre del usuario Nen entre dentro del cuerpo del adversario, este puede mediante el control remoto de su sangre transformarla dentro del cuerpo del otro, por ejemplo, volverla dura y que corte los vasos sanguíneos por dentro. Esta habilidad tiene un contra implícito, y es que las batallas usando esta habilidad no pueden ser eternas.
no pueden durar mucho, ya que el humano al perder mucha sangre puede entrar en estado de anemia y quedar inconsciente, y si es sobreusada la habilidad, puede existir el riesgo de morir desangrado, razón por la cual se necesita mucho entrenamiento para poder medir el flujo de sangre lo máximo que se pueda, o incluso, si no se puede, recurrir a cortar el flujo de sangre, de forma similar a como Isaac Netero lo hizo en su pelea contra Meruem. Dreamtime se activa al momento de tocar su Didgeridoo sagrado, entrando en un estado de trance profundo, emitiendo desde el Dreamtime una tortuga ancestral sobre la cual se mantiene sentado, hablando evidentemente del usuario. En ese momento se expande un gran campo de En de 50 metros de diámetro, o sea, el máximo aproximado de un maestro de En. Esta habilidad tiene dos modalidades de acción, la habilidad de iluminación y la habilidad de combate. Mediante la habilidad de iluminación, guía a las personas dentro del campo de En su camino a la iluminación, conectándolos con el Dreamtime y la serpiente del arco iris. Por otro lado, la habilidad de combate es una habilidad desarrollada para defender a su grupo y los conocimientos nativos. Y para los que no se han fijado aún, todo esto se encuentra dentro de un contexto de mitología australiana. Volviendo a la habilidad de combate, esta tiene tres formas de ataque: Didgeridoo Drone, la cual genera una sensación de relajo a los individuos que estén dentro del En del usuario y reciban las vibraciones del instrumento. Esta habilidad tiene el uso de ayudar a las personas a entrar en estados de relajación profunda dentro de sesiones rituales y de entumecer un poco los movimientos de los adversarios. La restricción que tiene esta habilidad es que hay que mantener una posición fija tocando el Didgeridoo sagrado, o sea, no te puedes mover mientras tienes Didgeridoo Drone activo. Didgeridoo's Healing es una habilidad en la cual se emiten visiones de Nen en forma de seres provenientes del Dreamtime, los cuales atacan al rival en velocidades muy elevadas y desde diferentes ángulos dentro del campo de En. Estas figuras varían desde seres ancestrales totémicos como canguros, dingos, cocodrilos, serpientes, etc., hasta guerreros y héroes ancestrales. También estas creaciones pueden proteger al usuario. Y la tercera habilidad, la cual es la más letal y el último recurso de combate, el despertar de la serpiente arcoíris. Mediante esta habilidad concentra todo su poder en el Didgeridoo para emitir mediante un poderoso bramido la figura de la serpiente del arco iris, que de manera similar a un potente cañón de Nen arrasa con todo lo que se encuentra. Esta serpiente es emitida por el resultado de un estado de iluminación muy elevado y representa la destrucción y la creación, por lo que devora al adversario haciéndolo desaparecer en el Dreamtime. En la segunda modalidad del despertar de la serpiente del arco iris, la serpiente devora al usuario que la emitió y lo regurgita como un ser de luz, elevando sus habilidades a un nivel de, entre comillas, semidios a la vista de los usuarios que están mirándolo, durante un tiempo muy reducido, tras el cual el usuario morirá uniéndose así al Dreamtime. La emisión de la serpiente del arco iris también puede realizarse con el fin de impulsar el crecimiento espiritual y la iluminación de los aprendices y sucesores del chamán, produciendo un desgaste menor en el usuario y sin consecuencias fatales. Restricciones de la habilidad. El inmenso poder de su Nen se sustenta en la determinación y voluntad entrenada desde muy pequeño, lo cual es una regla extremadamente importante. Tiene que tener un entrenamiento desde muy pequeño para poder acceder a estas cualidades del Dreamtime, pero desglosando un poco más, las reglas de cada habilidad de Nen son las siguientes. 1. Para usar la habilidad debe usarse un Didgeridoo sagrado, el cual es bendecido y heredado por los chamanes aborígenes de su pueblo. Además, el usuario debe ser bendecido y obtener la habilidad traspasada mediante el ritual de la emisión de la serpiente del arco iris, similar al ritual de la vasija de Kakin. Y 2. Para mantener la habilidad de iluminación y la de combate, tanto Didgeridoo Drone como Didgeridoo's Healing debe entrar en un estado de meditación profunda mientras toca el Didgeridoo en cuestión, para el cual ha tenido que preparar su mente durante toda su vida, pudiendo en la actualidad entrar en estos estados rápidamente y pudiendo mantenerlos durante largas horas, abro comillas, sin Didgeridoo, cierro comillas, y un máximo de 30 minutos aproximados constantes, abro comillas, con Didgeridoo, cierro comillas. Además, el chamán debe mantener una posición sentada con las piernas cruzadas y ambos brazos en el Didgeridoo, y esta posición no debe ser perturbada, pues esto cortaría la habilidad de raíz. Con esta habilidad, el portador del maletín multiusos sigue un principio similar al Crazy Slot, llamando así a un maletín del cual saca de él objetos específicos según la necesidad del usuario, utilizando la su habilidad Vistazo,
que permite ver una muestra del adversario, como si de un perfil de personaje de videojuegos se tratase, algo así como lo que sucedía con cierta carta en Grid Island. Pero entrando en terreno de la habilidad en sí, partimos con el radar especializado, el cual sirve para detectar enemigos de forma más detallada, sabiendo su tipo de NEM por ejemplo, ya que funciona como si de un EN muy potenciado se tratase. Por eso es una habilidad en sí sola dentro de las posibilidades y no una habilidad a usar constantemente. Espada roba energía, la cual siendo tipo manipulador, transformador y emisión, llama una espada que al cortar absorbe NEM del rival, alimentándose a sí misma, para mejorar así cualidades como filo, fuerza, etc. Doble cañón, siendo materializador, emisión e intensificación. Con esta habilidad llama un arma de doble cañón, la cual dispara una ráfaga con retraso de 10 segundos, con alcance de 10 metros. Recordemos que dispara balas de NEM, no balas reales. Pero además, con esta arma, al desmontarla y juntar los dos cañones, obtienes mayor alcance pero cediendo potencia. Pero además de estos objetos que hemos detallado, puede llamar una torreta, la cual dispara mediante órdenes. Ejemplo, por tipo de sangre, raza, etc. Y mediante la manipulación puede tomar el cuerpo fallecido de una persona, para usarlo así en la torreta y darle órdenes simples, por ejemplo, muévete más a la derecha, muévete más a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y así llegamos a los últimos tres objetos, los cuales son un escudo, el cual es mucho más fuerte de noche, unos guanteletes que pueden tomar diferentes cualidades como volverse resbaladizos o pegajosos, así como darle la posibilidad de ser unos buenos o quizás unos. Y por último, un látigo que tiene ciertas propiedades de intangibilidad entre comillas. Con esto quiero decir que puede traspasar bajo ciertas condiciones objetos a elección bajo ciertas condiciones también. Con esta habilidad, el usuario puede expandir su NEM creando un campo para diferentes usos y con diferentes características, el cual se desglosa en tres variantes. Pero antes de continuar explicando las variantes, hay que dejar en claro que esta habilidad es como si de un espacio diferente se tratase. Debido a eso, las diferentes variantes tienen su posibilidad dentro de los parámetros del NEM, así que partamos con la primera, la cual puede detectar y anular, y mediante esta variante al extender su NEM puede usar EN con toda su potencia detectando enemigos, acciones y todo en un rango de tiempo más eficaz, pero la gracia de esto es que quien está en su campo entra en un estado de Setsu. Ahora, el contra que tiene esta habilidad es que el tiempo es limitado dado el gran desgaste en NEM que trae consigo, y la otra desventaja es que no puede detectar objetos inertes como balas o armas reales, ya que concentra todo en el Setsu y el cuerpo del rival, o sea, en NEM puro. La segunda variante es para el ataque, ya que con esta al crear un campo, el usuario se vuelve más fuerte, ágil, resistente, etc., siendo sus características físicas las que se acrecentan. Pero también puede hacer uso para la otra ventaja de esta variante, y es que usando la materialización y la transformación, si este es atacado por una espada, el usuario, si es que tiene un objeto pequeño un tanto similar como una daga, puede transformarlo en una espada copia similar a la que le atacó. Pero al igual como si de un berserk se tratase, la gran desventaja que tiene es que no se detiene hasta acabar con todos y cada uno de los personajes dentro de la zona, y esto incluye a los aliados. Por eso esta variable se usa cuando se batalla solo o cuando los aliados se encuentran lejos o ya muertos de frentón. Además, al desactivarse esta habilidad, el cuerpo del usuario, producto de la gran tensión generada en él por el aumento de las características físicas, todo el desgaste y el dolor le llegan de golpe. Y la tercera variante es la sanación, una sanación tan extraña como si se tratase de modificar la realidad del cuerpo del usuario, similar a la carta Aliento de un Ángel, permaneciente en el juego Grid Island, ya que con esta puedes curar y regenerar hasta miembros perdidos. Pero algo tan útil tiene que tener sus contras, y estos son su tiempo de uso dependiendo de la gravedad del asunto. Y la otra es que esta habilidad no puede ser usada consigo mismo, pero lo bueno es que a diferencia de las anteriores variantes, este campo se vuelve impenetrable mientras la curación se lleva a cabo, tanto para entrar como para salir. Pero además, este proceso de cura tiene un costo tanto para el que la activa, como vimos, como para el beneficiario, ya que el beneficiario tiene que pagar con entre comillas un favor, para con el que activó la habilidad en él, como si de un precio por atención médica se tratase, pero esto no tiene por qué ser en el momento, también puede ser más adelante, pero como su nombre lo dice, es un contrato entre los tres, el usuario, el beneficiario y el NEM. Así que si en un futuro el usuario le pide que le ayude espiando a alguien y el beneficiario, que fue regenerado de su pierna, se niega, el contrato se rompe y este pierde su pierna en el momento.
Dentro de esta habilidad existen 3 categorías de uso, de las cuales solo la primera puede ser usada sin restricción. Así que para entrar en terreno importante, detallemos de qué se trata la habilidad de Nura. 1. Adaptación de propiedad. Esta habilidad permite adoptar una o varias propiedades de lo que se toque, pero el nivel de pureza de la sustancia imitada depende de la capacidad de transmutación del usuario. Y para generar esta adaptabilidad, tenemos que saber el nombre de lo que estamos tocando. Además, para adaptar cosas vivas hay que tocarlas con la mano derecha, y para sustancias inertes con la mano izquierda. Sumado a esto, para adaptar la sustancia se debe tocar a lo mínimo 3 segundos, pero existe una variante, ya que si la tocamos con nuestra aura extendida proveniente de nuestra mano correspondiente, también podemos adoptar una sustancia, pero con un tiempo mínimo de 10 minutos. Ahora, esta habilidad tiene unas cuantas propiedades, como que las sustancias que guardas en tu NEN tienen un límite a transmutar, o también que no puedes imitar a un ser vivo por completo, solo hasta un nivel determinado. Pero ¿para qué podría servirte la adaptación de propiedad? Y bueno, por ejemplo, se podría tocar un veneno, para que así por un tiempo determinado, tu aura sea venenosa al tacto de otra persona. Muy útil para defensa. 2. Con esta habilidad puedes combinar sustancias y crear otras nuevas, pero solo bajo cierto grado también, ya que no puedes fusionar por ejemplo las propiedades del Adamantium con un toro para volverte un Megazord Wolverine Toro Destroyer Joestar. No, pero sí cosas más simples, de forma similar a lo que hizo Hisoka para crear su Bonky Gum. Pero al hacer esto, no quiere decir que te vuelvas invulnerable a los efectos de esta, si estos son muy dañinos para ti. Por ejemplo, mezclas 2 sustancias químicas y creas algo dañino solo con respirar su vapor. En ese caso, tú también te verías afectado, así que tienes que pensar bien en los pros y contras de combinar sustancias. Y 3. La cual funciona si el rival o alguien tiene una habilidad de transformación de su aura o adaptabilidad, y tú tocando con un dedo correspondiente y habiendo la otra persona explicado su habilidad y dejándose tocar por tu dedo correspondiente, puedes guardar esa información para usarla a la posteridad, pero solo puedes guardar 10 de estas, o sea, una por cada dedo de tus manos, como si de la habilidad de Kuroro o de la de Leol se tratase, ya que es algo que funciona bajo el mismo principio de almacenamiento, pero solo con transformaciones o transmutaciones de sustancias, por ejemplo la electricidad en el cuerpo de Killua. Transmutación y emisión. El usuario de esta habilidad puede transformar su aura en nitrógeno, tanto en sus propiedades gaseosas como líquidas, generando un gran frío al tacto en él, pudiendo causar quemaduras por frío en quien llegue a contactar con su aura en ese estado, siguiendo así las consecuencias del nitrógeno en la vida real, o acercándose mucho a esto. Por esta razón, el usuario puede congelar líquidos, disminuir la temperatura ambiente o congelar bajo cierto tiempo de contacto organismos vivos. Entre algunas técnicas que se pueden usar con esta habilidad está el suspiro del invierno, con el cual proyectas el aura gélida con emisión. También, aplicando IN y la emisión nuevamente, puede generar un desplazamiento del oxígeno, y como su nombre dice, desplaza el oxígeno de una zona, situando hidrógeno en su lugar, generando así una zona tóxica en pocas palabras. Otra habilidad es Boreasmas, el cual se traduce en una reacción de gas que provoca una repulsión de ambos cuerpos, como si de un Shinratense se tratase, pero aquí ambos pueden ser afectados. Como dato curioso, tenemos que en la realidad esto sí puede ocurrir, como el caso de un accidente en la Universidad de Texas, donde unos tapones de bronce salieron disparados desde un tanque debido a esta reacción química, con tal fuerza para atravesar el techo. Y también tenemos Radio Cero, y con esta habilidad generas un campo de 3 metros, en el que tú aplicas mucho NEN y puedes congelar todo muy rápidamente en ese rango, aunque también te puede servir para detener sangrados. Ahora vamos con algunos votos y limitaciones, y en este punto tenemos la más grande, y es que las propiedades del nitrógeno son solo aplicables al NEN que recubre manos y pies, aunque el resto del cuerpo igual emite frío, pero no es tanto como para congelar, pero sí puede regular su temperatura corporal para evitar así ciertos incidentes, aunque para esto último se debe estar quieto y aguantando la respiración. Por ejemplo, un usuario de calor te manda una onda ígnea, entonces tú te defiendes y para aguantar el ataque enfrías tu cuerpo hasta tal punto de soportarlo, aunque idealmente con un resultado diferente al que las imágenes en pantalla dicen. Ojo, el tiempo congelado para activar este cuerpo frío es como de un estado de meditación se tratase, y todo esto antes de la batalla viéndolo de una forma, pero también puede ser hecho con horas de antelación, y los tiempos según se hace esto o lo otro varían de esta forma. El pago del tiempo libre no puede ser mayor a 24 horas. Ejemplo, si el usuario paga a las 3 am un total de 1 hora, podrá usar durante 2 horas su poder, sin efecto secundario. Pero si se dice el caso de que hacen las 3:1 minutos am del otro día, comenzará a correr así el efecto secundario, aunque el tiempo sobre.
Una vez pasado el tiempo libre, mientras más se usa la habilidad, más aumentan los efectos secundarios de la habilidad en sí mismo, los cuales aumentarán gradualmente con el tiempo, evidentemente, los cuales pueden ser desde quemaduras por frío, enfriamiento corporal, desde leve a severo o congelamiento parcial del cuerpo. Al mismo tiempo, la cantidad de aura que se debe usar es mayor para aumentar esta habilidad, comenzando a desgastar el aura a mayor velocidad obligando al usuario a entrar en Zetsu. Este funcionamiento es similar al PodClan de Knuckle, en el cual el usuario a mayor tiempo pierde más aura. Una vez terminado este tiempo, el usuario puede volver a realizar el tiempo de pago para reiniciar su tiempo libre, y una vez activada la habilidad, puede ser desactivada cuando el usuario lo desee, y si no cumple el tiempo completo, este podrá usar el resto en la siguiente ocasión. Cabe recalcar de que estas son solo unas cuantas implicaciones de las cuales la imaginación del usuario pueden dar, de forma similar a cómo podría suceder con el Nen de Killua. Para crear esta habilidad Nen, el usuario debe hacer un voto, el cual es entregar todos sus recuerdos a una base de datos creada con su propia aura. Esta base de datos se materializará como un revólver de 6 tiros, que apuntará directamente a la nuca del usuario, el cual será invisible a todos los demás seres cercanos, incluso si se utiliza Geo para tratar de verlo, ya que está recubierto con un IN muy avanzado. Ahora, la forma de activar esta habilidad es al azar, o sea, el usuario perderá un recuerdo bueno, malo o neutro, ya sea activar una subfase de la habilidad, y esto se conseguirá mediante el simple juego de ruleta rusa, y dependiendo del tipo de recuerdo seleccionado en la ruleta, el usuario recibirá una descarga de aura, que eliminará el recuerdo del tipo seleccionado, y a partir de esto, el usuario será capaz de activar una subhabilidad entre 3 posibilidades, ¿cuáles son? Buen recuerdo o Blitzkrieg, la cual se traduce que en las manos del usuario se materializará una guitarra, y al hacer la nota de una escala ascendente, el usuario permite que su aura forme una serie de ventanas en su espalda, de las que saldrán disparadas varias ráfagas de lanza reforzadas con Nen, y la cantidad de ráfagas dependerá de la cantidad de veces que el usuario pueda realizarlas cada ascendente. 2. Mal recuerdo o Dance of Death. El usuario materializará con sus manos un violín, que al ser usado materializará a su vez un bailarín o bailarina, dependiendo del sexo de la víctima. Además, hará que la víctima oiga una melodía que no podrá dejar de oír aunque se rompan los tímpanos. Dicha melodía tomará el control del cuerpo del objetivo y lo obligará a danzar un vals, que con cada paso que dé la víctima, el bailarín irá drenando un 12% del aura disponible de este, hasta llevarlo a una bancarrota. Ahora, si se logra llegar al final del vals y el contrincante pierde sus reservas de Nen, el usuario entrará en un estado de Zetsu por un tiempo prolongado, como si de una maldición se tratase, además de perder temporalmente la audición y el olfato. Y 3. Recuerdo neutro, o Killer Instinct. Al activarse esta subfase, este perderá todo raciocinio, dejando el cuerpo bajo comandos automáticos para suprimir toda posibilidad de duda, o arrepentimiento, o temor. Debido a esto, el usuario será incapaz de distinguir entre amigos o enemigos, y a su vez aumentará sus capacidades físicas y de aura, aunque puede ceder voluntariamente un recuerdo bueno o uno malo para añadir un por 10 a su estado adicional. Debido al descontrol mencionado antes, este no sentirá dolor, cansancio, temor o duda. Pero antes de terminar, veremos los alcances de las 3 habilidades. Y tenemos que la primera tiene un rango de 160 metros en línea recta y 180 en hasta 180 grados. La segunda habilidad tiene un rango de 20 metros y la tercera de 120 metros. El usuario de Nen, al que llamaremos desde ahora el soñador, materializa un objeto, el cual es mostrado a otros sujetos. Este debe ser un objeto de un tamaño suficiente como para ser visto a cierta distancia, o bien estar a corta distancia de los objetivos, pero de cualquier manera, lo importante es que el objeto materializado pueda ser reconocido sin ningún problema por los otros sujetos, sin significar idealmente un gran gasto de Nen por parte del soñador. Todas aquellas personas que observen al objeto y tengan automáticamente una impresión mental adecuada de él, estarán en un estado de manipulación por parte del usuario Nen, o sea el soñador, y es en aquel momento en que la técnica es realmente activada, y es ahora que los individuos manipulados por el soñador los llamaremos ilusiones. Ahora, hay que hablar de 3 detalles acerca de lo explicado. 1. El primer paso para la activación de la técnica no es la materialización del objeto, sino la exposición de aquel frente a los otros sujetos. Por ende, el acto de la materialización puede ser omitido si el soñador decide contar con un objeto físico y real para ello, ya que el efecto es el mismo, e incluso se podría ahorrar algo en él, pero todo depende de la comodidad de la situación. 2. Para activar la habilidad es necesario que el soñador diga a viva voz
sin importar el volumen, la frase sueño sobre. El predicado de la oración debe ser completado con el concepto con el cual el soñador decide denominar el objeto que está mostrando a los otros. Por ejemplo, si decido mostrar un balón de fútbol, entonces debiera decir sueño sobre un balón de fútbol. El agregado de los artículos un, una, etc. en ese momento no afecta la activación de la técnica. Sin embargo, para que ésta se active sin problemas, el concepto nominado por el soñador debe coincidir con el concepto mental que se generó en los sujetos al momento de observar el objeto en cuestión, pues el vínculo de manipulación entre el soñador y las ilusiones está dado por la impresión sensorial, en este caso visual, y su concepto mental compartido entre ellos. Así, siguiendo el ejemplo más del balón de fútbol, si los otros sujetos pensaban espontáneamente en una pelota, la activación de la habilidad fallaría. De allí que el soñador deba mostrar un objeto que tenga pocas o nulas posibilidades de ser nominado de otra manera en la mente de los individuos, y es que el objeto debe ser seleccionado estratégicamente, ya que solo así la frase sueño sobre daría inicio a la técnica de manipulación sin problemas. Algo importante es que si el soñador no es capaz de verbalizar una frase, entonces la técnica no se activará, y esta restricción, como se explicó, solo se establece al momento de activar quimeras sagradas. Además, si por imposibilidad de idioma no se puede establecer un vínculo conceptual común entre el soñador y los objetivos, la técnica tampoco se activará. Y 3. La técnica puede ser 100% efectiva siempre y cuando no se comunique su activación. De lo contrario, los objetivos podrían encontrar la manera de bloquear sus condiciones de inicio, por ejemplo pensando en otra cosa, aunque no es necesario que suceda esto para que la técnica falle. O sea, no solo la nominación diferente, sino que si el estado mental del objetivo es inestable, también podría fracasar. Esto porque si la impresión sensorial no puede ser definida adecuadamente en la mente de alguien, entonces no coincidirá con la del soñador. Es más, puede no ser posible asegurar la visibilidad del objeto mostrado, si es que el estado mental del objetivo no es bueno. Y eso es algo que ya escapa de las manos del soñador. No obstante, la técnica tiene matices que pueden ayudar a que siga siendo efectiva pese a conocerse su mecanismo de activación. Y es que en verdad no es la impresión sensorial visual la que activa el vínculo manipulador entre el soñador y las ilusiones, sino que es todo tipo de impresión sensorial que puede ser compartida entre ellos y que genera una nominación conceptual mental. Por ejemplo, si uno de los objetivos fuese ciego, entonces no podría observar el objeto mostrado, evidentemente, pero bastaría con que el soñador expusiera algún objeto sonoro o sonido cualquiera para que se genere una impresión o imagen mental en el objetivo, y por ende un concepto del mismo, y así se forzaría la manipulación de igual manera. Pero frente a esto surge la duda, entonces el soñador podría aprovechar estímulos sensoriales externos para poder activar su técnica, y claramente sí, solo que esto implicaría cierto grado de improvisación del que no siempre es bueno depender, sobre todo en una batalla. Pero esto último ha sido probado con estímulos sensoriales visuales, auditivos y del olfato, conllevando a este último un mayor grado de dificultad, además de que el gusto y el tacto no han sido probados, dada la proximidad requerida de los objetivos, pero en teoría cualquier sensación serviría. La manipulación de quimeras sagradas tiene dos niveles según qué condiciones se cumplan. La primera y más poderosa es la manipulación absoluta de los objetivos. Esto considera el bloqueo de voluntad, conciencia y rendición, completa los deseos del soñador. La manipulación de las ilusiones se da a partir de las órdenes mentales del soñador, sin necesidad de verbalizar cada acción que busque llevar a cabo con los objetivos manipulados. Y la efectividad de las órdenes es instantánea, salvo que las ilusiones se alejen demasiado del soñador, por ejemplo más de 2 kilómetros, frente a lo cual puede haber un retraso o, en palabras mías, en los deseos del soñador. A este tipo de ilusiones se les apellida sagradas, pero lo importante que tener en cuenta es que solo se pueden manipular dos ilusiones sagradas simultáneamente, y no es posible intentar manipular una tercera. De hacerlo sería gasto de dinero innecesario. Y para terminar la manipulación de las ilusiones, el soñador debe verbalizar a viva voz, sin importar el volumen, y con los ojos cerrados, la frase "se termina el sueño". Ahora, los usuarios liberados no darían cuenta de qué fue lo que sucedió luego de perder conciencia y voluntad, por lo que tampoco podían dar cuenta con facilidad de cuál fue el mecanismo que los indujo a ese estado. Así, podrían caer fácilmente en esta técnica otra vez, pero si la manipulación se termina forzosamente por insuficiencia de NEM por parte del soñador, el usuario manipulador sabría de qué ilusiones perdió el control al instante, a través de una sensación visual en su cabeza, similar a lo que Palm podía hacer. Por lo demás, si el soñador quisiese liberar solo una parte de sus ilusiones, bastaría con que las visualizara claramente y directamente al momento de decir la frase, una por una, manteniendo los ojos abiertos durante el proceso. El segundo tipo de sujetos manipulados son llamados ilusiones terrenas, las cuales mantienen su conciencia y voluntad controlada al igual que las ilusiones sagradas, pero sin la capacidad de utilizar NEM, ni tampoco de recibir deseos u órdenes muy complejas por parte del soñador,
Por esto mismo, el soñador es capaz de controlar simultáneamente una mayor cantidad de ilusiones terrenas. Ahora, se puede mantener un máximo de 20 individuos manipulados de esta manera, pero si tienes una ilusión sagrada activada, solamente podrás manipular 10 terrenas, ya que una sagrada equivale a 10. Finalmente, respecto a los dos tipos de ilusiones, sagradas y terrenas, hay que aclarar que la diferencia entre una y otra se activa mentalmente por parte del soñador, sin necesidad de verbalizar una frase. Y una vez activada quimeras sagradas, el soñador puede definir un objeto o blanco tras el cual todas irán, pero bajo 4 condiciones. Primero, que el soñador otorgue un nombre o sobrenombre al objetivo, el cual deberán atacar las ilusiones. Segundo, que las ilusiones escuchen el nombre o sobrenombre puesto por el manipulador. Tercero, las ilusiones se encuentren observando o haciendo contacto visual directo con el individuo que responde al nombre o sobrenombre anterior. Y cuarto, decir la palabra pesadilla a, acompañada del nombre o sobrenombre del objetivo, por ejemplo, pesadilla al mundo de Kaito, y así se activará y las ilusiones irán tras el blanco sin dudarlo, basándose en los deseos del soñador, y utilizando sus técnicas físicas, armas o habilidades NEN. Esta es la parte más ofensiva de la técnica, pero cuidado, el soñador debe conocer previamente las técnicas NEN de las ilusiones, de lo contrario, solo atacarán con técnicas avanzadas de NEN, como por ejemplo Ko o Chu, pero sin ninguna habilidad como tal. Ahora, la forma defensiva se activará simplemente diciendo la palabra descanso seguro, y las ilusiones entenderán que deben tomar posición de defensa y proteger al soñador. Y para concluir, la técnica de quimeras sagradas y todas sus técnicas relacionadas se terminarán cuando el usuario manipulador de NEN se agote, dada la alta demanda de las circunstancias, o también si decide terminar voluntariamente, o evidentemente, en el peor de los casos, si el soñador muere. Pero hay otra forma de poner fin a quimeras sagradas, y esto correspondería a un voto, y es que si el objeto materializado o utilizado por el soñador para activar la técnica es destruido, la técnica cesará al instante. Por ende, una vez iniciada la técnica, el objeto debe resguardarse para así pasar desapercibido de todo. Por ende, una vez iniciada la técnica, el objeto debe resguardarse y así no lo puedan destruir. Esta habilidad le permite al usuario, que en este caso se llama Marcus Soldic, materializar una armadura similar a la del Master Chief de la saga Halo. Pero esta no es simplemente protección contra golpes, ya que con esta se puede cambiar el material para así hacerle frente a distintos elementos con los cuales se enfrente. La armadura de este Soldic, además de resistencia, le da una mayor velocidad y fuerza, pero un agregado que tiene es que puede con esta armadura usar varias armas blancas, ya sean espadas, dagas o incluso cuchillos de mantequilla. Pero al igual que otra armadura de índole pseudo-futurista, se debe cargar para realizar ciertas acciones, como utilizar armas duales por ejemplo, y lo hace con NEN. Algo importante que hay que tener en cuenta de esta armadura es que con ella se pueden realizar lo mismo que con tu cuerpo, o sea, puedes fortalecerla con Chu, hacerla invisible con In, etcétera, etcétera, ya que funciona como si de una segunda piel se tratase, pero esto no quiere decir que sea rompible, ya que sus diferentes partes pueden romperse en batalla y caerse. Ahora, para poder recuperar esa parte se necesita una carga de NEN extra, o la absorción del NEN del contrincante, de forma similar a la armadura de Black Panther, pero usando esa energía acumulada para regenerarte a ti mismo si gustas, aunque es más eficiente con tu propio NEN, pero si usas tu NEN está el desgaste evidentemente. Ahora, los contratos. Primero, y más importante, el usuario no puede usar NEN para atacar si no tiene al menos una parte de su armadura puesta, esté o no infundida con IN, y de no cumplir esta regla el usuario morirá, debido al peso tan grande de NEN que tienen sus armas. Este apartado podría asimilarse a Feitan un poco, dado que él no puede sacar su sol, por ejemplo, sin su armadura tampoco. Y 2. El aumento exponencial de las capacidades al incapacitar uno de sus sentidos. Generalmente no sea necesario inhabilitar más de uno o dos sentidos, pero entre más inhabilite, mayor es el aumento. Por ejemplo, te quitan la vista y se aumenta la audición, como pasa con los ciegos. Y a la vez, entre más sentidos inhabilite, mayor desgaste al final del combate. Algo importante es que este cambio y aumento de NEN también hace variar las proporciones del porcentaje de gasto de creación, ganancia de absorción, etc. Por lo tanto, entre mayor aumento, menor porcentaje de gasto. A continuación veremos cómo inhabilitar los sentidos. Para el olfato podemos utilizar una máscara antiolores, real o materializada. Para la edición, simplemente cerrar los ojos, o si eres hardcore puedes hacerlo como Fujitora. Para audición, el uso de audífonos aislantes, reales o materializados. Para el tacto, quedándose quieto. Y para el habla, quedarse callado. Evidentemente, unos sentidos hacen más gasto que otros al ser inhabilitados, por su importancia evidentemente. Y ahora veremos cómo compensar estos sentidos perdidos.
Para la pérdida de visión podríamos utilizar EN y sentidos para detectar a los oponentes. Para la pérdida de audición, el EN, visión y olfato, o la lectura de los labios. Para la pérdida del olfato no es muy necesario compensar. Para la pérdida del movimiento, manipulación de extremidades extra creadas. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, el buen Hisoka les puede enseñar. Y para la pérdida del habla, al igual que el olfato, tampoco es muy necesario compensarlo, pero al igual es posible. Ahora, habiendo dicho todo esto, solo falta hablar del detalle del 1%, o sea, Marcus Soldic, al ser materializador, tiene el 1% de volverse especialista, y este asesino lo consigue, mejorando su armadura, dotándole de un plus en cada una de sus aptitudes. Pero para hacer esto necesita tener una carga de EN de armadura del 100%, y al haber dejado al menos un sentido inhabilitado. Pero en esta versión especialista de la armadura se muestra otra funcionalidad, y es que el usuario puede envolver al enemigo como si de una dama de hierro se tratase, con el fin de inmovilizarlo y o dejarle en setsu. Esto evidentemente es muy difícil de conseguir, ya que hay que ser muy rápido para poder hacerlo, pero también tiene un plus, y es que además de capturar al enemigo, por estar dentro de la armadura, su EN es analizado y absorbido por Marcus, y este puede usar de cierto grado alguna habilidad mientras su control de EN se lo permita. Por ejemplo, si Marcus tiene el nivel de Welfin y este logra de alguna manera capturar a Merion por muy loco que suene, este no podría usar su super avanzado EN, pero sí podría utilizar su explosión de ira, por dar un ejemplo simple. Y bien, al parecer gustar el video, me muero un poquito, sí. Voy a tomar el micrófono para hacerlo más íntimo. Y bien, como decía, por eso gustó este video, denle like, suscríbanse, de esas cosas que hacen youtubers. Dejen en los comentarios qué les parecieron estas habilidades. Y lo más importante de todo, les dejaré en la descripción una encuesta para que ustedes decidan quién es la mejor de estas 13, ya que como dije en el video de hace tantos eones sobre las habilidades NEN, las mejores de Hunter x Hunter, yo con el equipo Ugu elegiríamos a las mejores 13, pero ustedes como fans y conocedores también de Yoshihiro Togashi y de todo su universo de NEN de Hunter x Hunter, serán los que elijan a quién es la mejor de todas estas. Además me gustaría contarles que la elección de estas 13 habilidades fue muy ardua, dado que llegaron muchísimos, pero muchísimos correos. Entonces tocamos leer y tuvimos que leer y releer mucho, al igual como también redactar otras habilidades para que ustedes las puedan entender, porque por ejemplo había unas que están un tanto redactadas extraño y tuvimos que escribirlas de nuevo para que ustedes las entendieran, porque era muy raro como se explicaban. También debo decir que había habilidades que tenían creados personajes, así como la última que mencioné aquí. Personajes que además le habían creado un trasfondo, todo un lore tras esto, pero su habilidad era muy poco viable, dado que el punto principal de este video era la viabilidad dentro del mundo siguiendo los parámetros de Hunter x Hunter, así como Yoshihiro Togashi lo podría hacer en el mundo conocido. Dicho esto, no me queda nada más que decirle enhorabuena a los 13 que salieron seleccionados por nosotros 5 o 6, no recuerdo cuántos fuimos. Duda que fue hace mucho tiempo. Pero el tema es que felicidades, y ahora le toca a ustedes elegir a quién es el mejor. Ahora, dicho esto, no me queda nada más que es anunciar que en un futuro posible podría existir otro concurso, pero ahora de personajes. O bien eso último que dije. Así que con esto me despido, le mando un abrazo a gente esperando que tengo esta semana Power y un nuevo año así también. No sé cuándo subir este video, creo que lo podré subir antes de fin de año. Lo espero, sí, espero subirlo antes de fin de año. Si no es así, espero que lo hayan pasado bien, pero si lo subo antes de fin de año, espero que coman mucho, engorden mucho, suban muchos kilos, disfruten con la familia, pásenlo bien, rían, disfruten, escuchen música, fiesta, hagan todo lo que se hace en esta fiesta, porque es para pasarlo bien, es para disfrutarlo. Esta es una fecha que pasa una sola vez al año. Dos veces al año, al principio y al final. Así que disfrútenla, coman mucho y eso es el consejo del tío Snow, pero todo con moderación, dado que los accidentes pasan y nadie quiere que sucedan accidentes. Así que eso, responsabilidad ante todo. Dicho esto, me despido, le mando un abrazo a quien esté escopando que tengan nuevamente un resto de semana Power, para vernos así a la próxima entrega, en el próximo video. Adiós.